Hola gente de YouTube. Me presento, soy el Chavo Trax, aunque también me pueden llamar Trax. El Chavo animado. Si hay algo que puedo decir con seguridad de esta serie, además de que me gustan bastante, es que es un divisor, por así decirlo, del público. Hay quienes la recuerdan con cariño, valorando la importancia que esta tuvo para la animación en México, y hay quienes la ven casi como una ofensa personal por alguna razón. Pero en sí, hay algo que todos coinciden, y es en que la temporada 3 fue el punto en donde la serie empezó a cambiar drásticamente, tanto en su humor, como el guión de los capítulos o la animación. Lo cual para muchos, no fue precisamente para bien. De hecho, en YouTube ya existen varios vídeos hablando de la supuesta decadencia del Chavo animado, pero, siendo sincero, y no es por desmerecer ni nada a los creadores de contenido o intentar sonar pretencioso, pero muchos de esos vídeos, no todos, pero algunos, tienden a exagerar bastante el tema, o a decir los puntos desde una perspectiva muy superficial. Así que hoy, en este video, vamos a analizar a fondo la temporada 3 de El Chavo animado, revisando tanto su historia y cómo es percibida en la actualidad, para ver si el odio que recibe está realmente justificado, o si simplemente es una opinión que se fue repitiendo tantas veces, que terminó convirtiéndose en un consenso exagerado. Empecemos con el video. Nuestra historia empieza en mediados del 2008, cuando El Chavo animado apenas había terminado de emitir su segunda temporada. Tras el rotundo éxito de la serie y la buena recepción que tuvo por parte del público en esos años, una tercera temporada era prácticamente inevitable. Y así fue, empezando su desarrollo en ese mismo año. Sin embargo, con el comienzo de la producción de esta nueva temporada, varias cosas cambiaron detrás de cámaras, nuevas personas entraron y otras se fueron, por una razón u otra. Entre quienes dejaron el proyecto se encontraba Mario Pons, que era el principal director de arte de la serie. La mayoría de sus aportes se encontraban en los diseños de los personajes, el modelo de la vecindad y algunos props que él mismo dibujaba. Su salida marcaría el comienzo de un nuevo estilo visual para la serie, con una estética mucho más digital, con trazos más limpios, colores más saturados y una iluminación menos naturalista en comparación con las temporadas anteriores, principalmente la primera, que incluía trazos hechos a mano para los personajes. En cuanto a guionistas, se mantuvo el mismo guionista de la segunda temporada, que es Gerardo Sánchez Luna, bajo la supervisión, entre comillas, de Roberto Gómez Bolaños. Y digo entre comillas porque para ese punto, probablemente Chespirito ya tenía una participación mucho más limitada en cuanto a la serie, bueno al menos por lo que yo sé. Pasando al apartado más técnico, la serie dio un salto de calidad bastante notable, pasando de una resolución que variaba entre 480 a 720p en formato 4:3, a la resolución Full HD en widescreen. Como un dato algo random, El Chavo animado adoptó este formato incluso antes que Bob Esponja, que recién dio el salto a pantalla completa unos 4 años después, en 2012. Por fin, después de meses de desarrollo, la tercera temporada se estrenó el 30 de abril de 2009, con el episodio Visita al Zoológico. Un capítulo que, aunque no se sabía en ese momento, marcaría el inicio de una nueva era para la serie, una que cambiaría el rumbo que ésta tomaría, y que más tarde lamentablemente tendría un efecto en la reputación de esta misma. Y va a estar padricísimo. Tercera temporada, 3:30 de la tarde. Cuando se habla de cambios notorios, tal vez una de las primeras cosas se nos viene a la mente, sea la estructura de los episodios empezando por esta temporada, ya que para este punto, el equipo ya sentía la necesidad de reinventarse y tomar algunos riesgos al respecto de romper con la fórmula tradicional.
experimentando y explorando el universo de la serie con nuevos lugares, situaciones y temática, con el objetivo de mantenerla fresca y evitar que se volviera repetitiva, por así decirlo. Y la verdad, al contrario de lo que muchos piensan, el problema principal no estuvo en la intención, sino en la forma en que se empezó a llevar a cabo, especialmente hacia el final de la temporada, con episodios como Invierno en la vecindad, donde varios de esos cambios comenzaron a sentirse más fuera de lugar. Ajá, aquí es donde aparece el tan hablado elemento de la fantasía. De mi parte, estoy de acuerdo en cierta parte con las críticas en que a partir de esta temporada, empezaron a recurrir mucho más a este recurso, y que en algunos casos no se sentía muy natural, como en La máquina del tiempo donde los personajes viajan al pasado usando una máquina del tiempo. Aunque sí debo admitir que sí fue muy bonito ver esas escenas de los capítulos antiguos así remasterizados, aunque solo fuera por poquito tiempo. Pero al mismo tiempo, siento que mucha gente cuando va a hablar de eso, no tiene muy clara la línea entre lo que realmente se puede considerar fantasioso y lo que en realidad es algo bastante normal. Por ejemplo, he escuchado a algunos decir que es fantasioso que en el episodio del zoológico los personajes, bueno, vaya la redundancia, vayan al zoológico. O sea, ¿me explicas cómo puede ser fantasioso ir a un zoológico? También he visto que hay gente que genuinamente se enoja con un gag bien específico de la escena del mismo episodio, donde Doña Florinda lucha contra tigres blancos, y, nuevamente me pregunto, ¿y lo malo? Digo, también la vimos luchar contra leones en el episodio del circo de la segunda temporada, y en ambos casos se trata simplemente de un chiste inofensivo para mostrar la situación de una manera más efectiva. Ya pasando al tema de la flanderización de los personajes, que es otra de las críticas más comunes hacia esta temporada, la verdad yo no encuentro mucha exageración en la caracterización de los personajes aquí, al menos comparando a las temporadas siguientes como la 4 o la 5 donde sí era más notable cómo cambiaron a Kiko o Doña Clotilde para mencionar algunos. A lo máximo en esta temporada se empezó a sentir cómo cambiaban la personalidad de la Popis, como por ejemplo en el episodio del Buen Recado, donde se notaba que se estaba volviendo más irritante, contrastando con su personalidad dulce que se la retrataba antes. Por otro lado, para ser justo, esto nada más consta de un episodio aquí en esta temporada, en la mayoría de apariciones está bien. Ahora, si hay algo que en lo personal no me gustó, fue la forma en que empezaron a retratar al Chavo, Kiko, Popis, Patty y Ñoño como un grupo fijo, donde Ñoño solía liderar las travesuras que hacían los 5. No sé el por qué me molesta tanto, pero si tuviera que adivinar, quizás sea porque son demasiados personajes protagonizando un mismo capítulo, especialmente si los comparamos con la primera temporada, donde casi siempre eran el Chavo y Kiko jugando, o el Chavo, Kiko y Ñoño haciendo algo. Tampoco es que este cambio sea necesariamente malo, ya que también permite darle más protagonismo a personajes como Patty o la Popis, pero aún así, siento que se pierde un poco la dinámica más simple que tenía antes. Aunque bueno, eso es más cosa mía. Otra cosa que tampoco me gustó, y que terminó pasando en esta época de la serie, es que le cambiaran todo el maravilloso soundtrack que tenían las primeras 2 temporadas, por una orquesta que digamos que suena algo chafa. Ojo, y no lo digo para desmerecer el trabajo de Vázquez Terry, quien de hecho ya había participado como compositor en la segunda temporada, donde hizo un trabajo magistral, pero su decisión de modificar el estilo para hacerlo más acorde con las caricaturas modernas de aquel tiempo, falló bastante en capturar el mismo carisma que tenían las canciones originales. Por ejemplo, en la primera temporada se crearon varios motifs específicos para cada personaje, como los del Chavo o Don Ramón, los cuales en esta etapa fueron completamente eliminados y sustituidos por melodías más genéricas y repetitivas. Tampoco ayuda el hecho de que los géneros musicales presentes en las nuevas composiciones se redujeron considerablemente. En la temporada 1 podías escuchar incluso temas con influencias de techno rock, mientras que en estas nuevas temporadas todo se limitó a un acompañamiento orquestal de trompeta y sin tanta identidad. Además, aunque parezca insignificante, la música nunca deja de reproducirse, y no hay momentos de silencio donde los personajes simplemente puedan hablar, lo que hace que pierda mucho el ritmo del capítulo. Con todo lo que acabo de decir, y de paso respondiendo a la pregunta del comienzo del video, ¿es realmente la temporada 3 el punto de declive de la serie?
¿O es juzgada injustamente por estar en medio de las temporadas posteriores? Bueno, sí y no. Al volver a ver la temporada con otros ojos, ya no considero que haya sido el punto donde todo empezó a derrumbarse, como muchos dicen. O sea, no me malinterpreten, esta temporada todavía tiene varios errores que no estaban en las dos primeras, como el cambio de tono hacia algo más infantil, pero en mi opinión, la temporada que realmente marcó la caída fue la cuarta, donde los problemas que ya estaban presentes en la tercera se multiplicaron por 10, y acompañaron a la serie hasta su cancelación en 2014. La temporada 3 podrá tener sus episodios malos, que no se comparan con el estándar de calidad que la serie había mantenido hasta entonces, pero aún conserva varios capítulos muy disfrutables, como La Feria, Los Niños Pintores o Todo por un Pastel, que demuestran que todavía habían buenas ideas y la intención de homenajear al clásico de Chespirito, al mismo tiempo que presentando nuevas historias, sin salirse de lo que hizo que El Chavo Animado funcionase como una adaptación en primer lugar. Sin embargo, sí puedo entender por qué muchas personas le tienen tanto rechazo a esta temporada, por los puntos negativos que ya he mencionado, y también por ser la primera temporada que empezó a cambiar la identidad de la serie. Al final y al cabo, eres tú quien decide si te gusta o no una temporada, o incluso una serie como El Chavo Animado. Yo por mi parte, recomiendo fuertemente que veas los episodios por tu cuenta y que saques tus propias conclusiones. No necesitas guiarte exclusivamente por la opinión popular de X serie o película, al final del día, eres libre de disfrutar o no de algo por tus propios motivos, válidos preferiblemente. Si llegaste hasta aquí, de verdad muchas gracias por acompañarme en este video, espero que te haya resultado interesante. Nos vemos en otra ocasión. Adiós.